Continuamos en este espacio ahora desde la entrevista para abordar temas importantes. La desaparición forzada en nuestro país fue una realidad, una práctica sistemática, lo ha dicho el Procurador de Derechos Humanos durante este periodo. Alrededor de 9.000 casos se registran de desaparición forzada en el periodo de conflicto armado. Hablamos de 12 años de guerra civil en nuestro país. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Yo quiero que ustedes participen en esta entrevista. Recuerden, las redes sociales están abiertas en @expresatvx y @canaltvx. Hay preguntas planteadas ahí. La primera dice, ¿creen ustedes que el Estado salvadoreño ha hecho lo suficiente para resarcir los daños de la desaparición forzada? Estaremos transmitiendo sus intervenciones en la parte inferior de esta pantalla. Antes, hablemos del contexto. Y es que durante estos días se celebra en El Salvador la Semana de las Víctimas de la Desaparición Forzada. En este marco, la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado ha lanzado la campaña Acércate, Decídete y Únete, que busca incorporar muestras de ADN a un banco genético y que permite contribuir al reencuentro entre familiares y víctimas que fueron raptadas forzadamente durante la guerra entre 1975 y 1992. La medida, según los representantes de esta organización, contribuirá a la reparación de los daños ocasionados por el autoritarismo de Estado durante el conflicto armado. Más de 9.000 casos, lo hemos dicho, de desaparición forzada se registran desde el inicio hasta el fin de la guerra sin que el Estado haya contribuido durante la paz en reparar los daños ocasionados por este delito. Estaremos hablando de eso en los próximos minutos con Eduardo García, director de Probúsqueda, y Magdalena Meléndez. Ella es una joven reencontrada gracias a este proceso que realiza esta organización. A ambos me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista. Magdalena, bienvenida. Mucho gusto. Eduardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto tenerlos en este espacio de entrevista. Y antes de comenzar, yo quiero hablar contigo, Eduardo, porque ayer se lanzó una campaña muy interesante, Acércate, Decídete y Únete. Yo quiero saber, para los fines de probúsqueda y la labor que ustedes realizan desde la sociedad civil por el reencuentro de familiares y víctimas, ¿cómo un banco de datos a través de muestras de ADN viene a contribuir a esta causa? Bueno, la prueba científica es fundamental para corroborar todo lo que dicen las investigaciones y tener la certeza que la persona que estamos buscando es afín a la familia que la estaba buscando, ¿no? Que de verdadmente, genéticamente están unidas, ¿verdad? Es decir, este banco, para que nos puedas explicar, para ahí alguien que no está familiarizado cómo funciona este mecanismo genético, ¿en qué consiste? Es decir, ahora ustedes cuentarían con pruebas de ADN, entiendo, que se mezclan con un banco ya que existe para poder hacer cruces y ahí determinar. Efectivamente, consiste en tomar nuevas pruebas a jóvenes, hombres o mujeres que durante el conflicto armado tenían menos de 18 años, ¿verdad?, para contrastarla con las pruebas de familiares o posibles familiares que están buscando a sus hijos, sus hijas, nietos, sobrinos, ¿verdad?, en el contexto de guerra cuando desaparecieron. La prueba de ADN básicamente se tiene que comparar una con la otra para decir si efectivamente tiene compatibilidad. ¿Qué se hace para poder determinar el ADN de una persona en ese sistema? Bueno, hay diferentes pruebas de ADN, están las que son heredadas por la vía paterna, que son las que llevan el cromosoma Y, por vía materna las que llevan el cromosoma X, o solo directamente en línea materna la mitocondrial. Cada una tiene un precio diferente y una diferencia de marcadores. Muy bien, eso tendrá un costo entonces para quien lo intente hacer con No, usted. tiene un costo, es elevado, pero es asumido por ProBúsqueda a través de proyectos de donaciones internacionales. Una prueba puede oscilar entre 100 y 1.600 dólares, pero las personas que se acerquen a ProBúsqueda, que sean personas que están en el contexto del conflicto armado, que buscan a sus familiares, después de una entrevista serán seleccionadas y esas personas no tendrán costo ninguno de prueba. Perfecto, vamos a estar profundizando sobre ese mecanismo en estos próximos minutos, Eduardo. Magdalena, tú has sido una joven reencontrada gracias al trabajo de ProBúsqueda. A mí me gustaría que puedas comentarnos cómo fue tu experiencia tanto en acudir a ProBúsqueda y para que pudiera procederse ya en un reencuentro con tus familiares. ¿Nos explicas cómo se dio tu caso? Bueno, sí, mi caso fue de los primeros de ProBúsqueda, creo que menos de 10. Entonces fue cuando el padre John empezaba con esta labor de ProBúsqueda. Primero, saber que todo el trabajo que hacían los familiares ayudó mucho, que el parecido con mi familia paterna es tanto que la gente rapidito me identificó, pero como decía Eduardo, es necesario que se hagan las pruebas de ADN, porque si nosotros, o sea, porque así legalizamos, así constatamos, dejamos algo que es verídico, o sea, ya nadie me va a decir no, o sea, te pareces, pero no sos, claro. Sos. Entonces sí, en aquel entonces las pruebas se hacían a través de sangre, se mandaban a Estados Unidos, me la tomaron,
conocí a la familia paterna, a mi papá, salió positivo el caso. Ahora tenemos la facilidad que es mucho más fácil el examen de ADN, no es doloroso. Y sí, esa ha sido mi experiencia. Magdalena, en tu caso, y me gustaría, porque es importante posicionarlo para que muchas personas, tal como lo señala la campaña que ayer se ha lanzado, tienen dudas sobre su identidad, puedan acercarse a esta campaña, a este banco de datos y poder dar su muestra de ADN. En tu caso, ¿sentías la inquietud de conocer más sobre tu pasado, sobre tus mismos orígenes, tu familia? ¿Cómo se dio esa inquietud para acercarte y decir, bueno, es importante saber esto? Exacto. Bueno, yo tenía de 5 a 10 días cuando ocurrió la desaparición. Entonces, yo fui llevada a aldeas infantiles SOS de Santa Tecla. Entonces, estando en la institución, se dieron unos reencuentros antes, luego la gente vio mi parecido. O sea, claro, la inquietud como ser humano siempre está. O sea, yo estaba clara que yo vivía en una institución, que mi familia no era mi familia de sangre. Uno como ser humano siempre tiene esa inquietud. Entonces sí, o sea, sí nació esa inquietud de saber quiénes son tus padres, de dónde venís, quiénes son, o sea, tu identidad, de saber sobre tu identidad, si tu nombre es tu nombre, Claro. cómo te quisieron llamar tus padres. Entonces sí, eso es parte de mi historia, o sea, fue algo que la vida me regaló, pues, porque es triste que a 20 años de que se ha empezado todo eso todavía nos esté costando que la gente se aboque, que nos ayude, para que hayan cada día más reencuentros. Muy bien, Magdalena, seguiremos hablando de tu situación, de tu caso específicamente, para poder seguir entendiendo este fenómeno. Eduardo, hay un punto, sabemos y ha dicho ProBúsqueda asumirá los costos de estas pruebas de ADN. Entiendo que está respaldado fuertemente por la cooperación internacional. De hecho, entiendo que desde 2006 ustedes ya vienen impulsando esta iniciativa a través de bancos genéticos con diferentes centros de defensa de los derechos humanos. Hablemos de eso, de lo relevante que ha sido para que en El Salvador exista verdad en torno a esos casos y reencuentros, la cooperación internacional. Ha habido cooperación internacional, en un principio fue la Universidad de Berkeley, el Departamento de Derechos Humanos, ¿verdad? Allá por el 2004 el padre John Cortina tenía esa inquietud y necesitaba la certeza de no cometer una equivocación al reencontrar jóvenes con familias, y es así como surge la inquietud por el Banco de Perfiles Genéticos, ¿verdad? Intentó que el Estado lo asumiera, fue imposible en ese momento, y en el 2006 ya teníamos el primer banco de perfiles genéticos en ProBúsqueda, que es el que sostenemos hasta la actualidad. Aproximadamente ahora tendremos una cotejada alrededor de 1.100 muestras de ADN de familiares, y el resto son de personal de ProBúsqueda y de jóvenes que están buscando. 1.100 muestras se tienen en el banco actualmente. 1.500 porque habría que añadir las 400 de los jóvenes y el personal de ProBúsqueda. Al personal de ProBúsqueda que toma muestras, sí, que es el que se la toma a los jóvenes y a los familiares, se le toma también su muestra para descartar contaminación en el La toma de esa muestra, por supuesto, es voluntaria, Eduardo. Es voluntaria, y nosotros extendemos una constancia que hacemos firmar que la muestra es voluntaria, la sede de la persona sin coacción, ¿verdad? Y que solo y exclusivamente va a ser utilizada para los fines que persigue ProBúsqueda, que es el reencuentro de familias. Tú señalabas antes que previo a esta campaña ADN se realizará una entrevista antes de realizar las pruebas. ¿Por qué es determinante la entrevista a la hora de hacer estas pruebas? Porque la entrevista nos tendrá que enmarcar en el contexto del conflicto armado, en casos de posible desaparición forzada y con jóvenes que fueron a consecuencia del conflicto armado separados de su familia, ¿verdad? Si no, tendríamos una avalancha de personas que quieren saber si su hijo es su hijo en la actualidad, ¿verdad? Y no está para eso. Claro, entonces es un criterio el que se establece para poder conocer el caso específico. Efectivamente. Además, la muestra por sí sola lo que dice es si tiene afinidad con la familia, pero no describe el pasado ni el origen de la persona. Necesitamos la entrevista para conocer parte de la verdad y darle a conocer a él también la información sacada en parte de las investigaciones para que la persona conozca sus orígenes y recupere su identidad. Muy bien. Eduardo, te preguntaba hace unos minutos sobre el papel fundamental de la cooperación internacional, porque de fondo, al ser financiada por cooperación internacional y no por fondos públicos del Estado, hay una crítica respecto a lo que el Estado ha hecho para resarcir estos daños. Quiero escuchar eso de tu parte antes de ir a la pausa. ¿Cuál es la lectura que haces de cómo el Estado ha reaccionado respecto al apoyo de ese tipo de iniciativas? El Estado históricamente tiene una deuda sostenida con las víctimas del conflicto armado. Jamás
el Estado, ninguno de los gobiernos que han pasado hasta ahora ha dedicado un espacio hacia las víctimas. Es hasta ahora que el profesor Serén ha decretado el decreto 204 y empieza a avanzar en un resarcimiento hacia las víctimas, pero anteriormente no se ha dado nada. De hecho, con los casos que tiene ProBúsqueda en la Corte Interamericana, ha habido gobiernos que desconocían no solo el accionar de la Corte Interamericana, aunque se suscribieron sus convenios internacionales, ¿verdad?, de entendimiento, sino que intentaron deslegitimar todo ese proceso, ¿verdad?, que hicimos con las hermanas Serrano. El Estado pretendió aludir que no existieron las niñas, para que no hubiera caso. Actualmente, desde 2009 hasta la fecha, los dos gobiernos consecutivos que se han tenido reconocen la desaparición forzada, se responsabilizan de eso y empiezan a dar muestras de sensibilidad ante la sociedad, ¿verdad? Para nosotros sería genial que el Estado asumiera la responsabilidad de tener un banco de perfiles genéticos, claro, que no solo cubriría la desaparición forzada de la niñez, sino también la desaparición forzada de adultos, las desapariciones actuales y las desapariciones que se están dando de salvadoreños que van hacia Estados Unidos. Excelente, Eduardo. Vamos a dejarlo con esa lectura. Seguiremos conversando junto a Magdalena y Eduardo en este espacio de entrevista, un tema fundamental también para poder entender nuestra historia y también la reconciliación nacional. Hablamos de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado. Hacemos una pausa, ya volvemos. Continuamos con esta entrevista en Informa TVX. Eduardo García, director de ProBúsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, y Magdalena Meléndez, una joven recuperada gracias a la labor de ProBúsqueda, se encuentra con nosotros. Estamos analizando esta situación en nuestro país y también la campaña Acércate, Únete, Decide. Ahora, quiero hablar contigo, Magdalena, sobre este tema porque se dio, en tu caso, la recuperación. Ya has comentado cómo se dio ese proceso tú al estar dentro de las aldeas infantiles en Santa Tecla. Desde ese punto comenzó, me imagino, una nueva vida para Magdalena. Me gustaría que me contaras cómo se ha dado ese proceso de alguna manera, recuperación de identidad, de reconstruir una historia. ¿Cómo se ha dado en el caso de Magdalena esto? Bueno, en mi caso todavía no se ha reconstruido la identidad, pero en parte fue decisión propia, porque debido a que mis papeles eran totalmente, o sea, no era mi identidad, no era mi nombre, no. Entonces, sí, lastimosamente solo he encontrado a mi papá, mi mamá, lastimosamente. La gente me cuenta que falleció durante el conflicto armado por la misma desaparición forzada que sufrió. A ella se la llevaron por un lado, a mí me pusieron por el otro. Entonces, luego cuando ya se hizo el reencuentro, es difícil y a veces es ahí donde yo pienso que el Estado está en deuda con nosotros, que realmente deberían de empezar a ver las formas de reparaciones para los jóvenes, porque no es solo el hecho de que vengo yo y ya conocí a mi papá, o sea, el vínculo está roto totalmente, o sea, no se sabe, o sea, el hecho de que uno de joven tenga la inquietud de conocer a su familia, no significa de que uno va a estar como en la misma disposición de cariño, de amor para con su padre, o sea, es un proceso natural. O sea, cómo yo me voy a abalanzar a los brazos de un padre que nunca conocí. O sea, cómo él me va a dar ese cariño. Entonces, todo ese tipo de dificultades es la realidad que se vive. Y es ahí donde ProBúsqueda ha hecho lo que se ha podido. O sea, pero se necesita más ayuda. O sea, porque tiene que haber ayuda psicológica, acompañamiento de las dos partes. O sea, tiene que ser personal realmente que tenga la experiencia, o sea, que sepa con qué tipo de víctima va a tratar, porque para que se haga una recuperación. Yo pienso que es muy difícil, o sea, sí es muy difícil hacerla porque se han perdido mucho. En mi caso fueron 13 años. En el caso de las personas que no han encontrado hasta la fecha, digamos, si son como mi persona, de la separación de la guinda de mayo, ya son 33 años. Correcto. Entonces, todas esas dificultades sí tienen mucho que ver. Y por supuesto eso implica una vida recorrida hasta que volvés a encontrarte con tu identidad original. O sea, ha pasado mucho tiempo, lo que he dicho, en tu caso 13 años, en otro caso más de 30. Exacto. Quería saber eso precisamente porque dijiste algo importante. Esto no se agota con que yo me reencuentre con mis familiares, sino que también viene un acompañamiento psicológico fundamental.
Eso quiero conocer yo. ¿Por qué y qué tipo de apoyo vos esperás del Estado para poder reconstruir de una manera más fuerte psicológicamente esta situación? Bueno, a través de mi experiencia, o sea, porque quieras o no, yo ya llevo 20 años después del reencuentro, Correcto. pero a través de mi experiencia yo siempre le digo a la gente, o sea, no es solo el reencuentro, es un gran esfuerzo llegar hasta el reencuentro, pero no solo es el reencuentro, porque luego del reencuentro, o sea, tiene que haber afinidad. Muchas veces uno ni con su familia, o sea, que has crecido, te va bien, mucho menos tú que ahora te dicen, vaya, aquí está tu papá o aquí está tu mamá. Correcto. Entonces, o sea, es difícil explicar, pero sí debe ser no solo un acompañamiento psicológico, porque tiene que ser por separado, porque cada una de las personas tiene que tener conciencia de lo que quiere, si realmente quiere o no vivir con su familia. Mi caso no fue ese, yo no decidí regresar a vivir con mi familia. Entonces, y el caso de muchos es ese. Por lo mismo, yo reconozco a mi padre, reconozco a mi familia, pero no me siento parte de. Entonces ahí donde yo digo, el Estado debe de reconocer que el esfuerzo de búsqueda ha sido grande, que las reparaciones, que los anteproyectos de ley que hemos presentado no están ahí en vano. Y que son necesarios también para poder completar ese apoyo. Son necesarios. Muy bien. Eduardo, quiero que hablemos de un tema porque hemos señalado, y el procurador también lo dijo ayer en conferencia de prensa, la desaparición forzada fue una práctica sistemática en nuestro país. Hoy se han presentado 7 habeas corpus, 6 correspondientes a niños, 1 a una niña, y siempre relacionados a esta operación Guinda de Mayo, ocurrida entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. Hablemos de este proceso que se ha presentado ahora en la justicia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado? Desaparición forzada es cuando cuerpos o entes del Estado se llevan de forma ilegal, contra su voluntad, a niños, niñas o adultos, ¿verdad? Y no dan conocimiento de su paradero. Y ese delito está vigente hasta que aparecen. No es prescriptible y es un crimen de lesa humanidad que no queda solapado por la ley de amnistía. Lo que hemos hecho ahora es presentar un habeas corpus que consiste en pedirle a la sala, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia, que nos digan dónde están esos niños, que nombre un juez ejecutor y que acceda a las instalaciones, a expedientes, a investigar qué ocurrió con el paradero de estos niños y niñas que hoy son adultos. Cuando dices que accedan a expedientes, hablamos de expedientes en propiedad de la Fuerza Armada. No solo de la propiedad de la Fuerza Armada, también expedientes de la Cruz Roja y de otras organizaciones, como bien lo mencionaba Magdalena, de albergues donde también fueron recibidos esos niños. Muy bien, entonces se está pidiendo con estos habeas corpus que se agilice el proceso de investigación fiscal, entiendo. Que demuestre la asistencia. Nosotros hemos tenido que demostrar la asistencia de estos niños, ¿verdad? Hoy le toca al Estado buscar el paradero de estos niños, efectivamente. Muy bien. Eduardo, tengo que ir cerrando esta entrevista y antes de pasar con Magdalena para el cierre de la misma, quiero saber algo, porque sabemos que alrededor de 9.000 personas fueron desaparecidas durante este periodo de guerra. De estos 9.000 casos, hasta el momento, entendemos que ha sido únicamente por la iniciativa de ProBúsqueda que hemos logrado tener algún acceso a la justicia. La pregunta es, ¿cuánto de esto se ha logrado recuperar? ¿Cuántos jóvenes, niños se han logrado reintegrar con sus familias o por lo menos conocer esta verdad en torno a sus hechos? ¿Y de qué manera eso está resolviendo, si es que lo resuelve, la justicia en torno a la desaparición forzada? Históricamente hay un error en la cifra porque la Comisión de la Verdad habló de entre 8 y 10.000 desapariciones, más o menos las 9.000 que usted menciona, pero refiriéndose a las desapariciones de adultos, nunca mencionó las desapariciones de la niñez. De acuerdo. Nosotros sí tenemos un registro de 936 desapariciones forzadas de niñez, de niños y niñas, en el marco de operativos militares, etcétera, ¿verdad?, en el contexto del conflicto armado, pero estamos haciendo una investigación de un subregistro que nos podía llevar a determinar que pudieron haber entre 3 y 4.000 desapariciones de niños y niñas. ¿El reencuentro soluciona el problema? El reencuentro de alguna forma resarce en buena medida el agravio que se le hizo tanto a la familia que quedó esperando dónde está ese niño o niña como a los niños que se encuentran con su familia, ¿verdad? Pero es el primer paso. Falta construir todo el proyecto de vida, que es lo que estaba intentando contar Magdalena, todo el proyecto de vida que se truncó ahí. Correcto. Dónde quedaron sus estudios, dónde quedaron sus ilusiones, dónde quedaron las de los padres, ¿verdad?, esperando ese reencuentro. Muy bien, Eduardo. Magdalena, tengo que ir cerrando esta entrevista. Muchas personas estarán viendo este programa, seguirán viéndolo nuevamente en repetición.
¿Por qué es importante que las personas puedan acercarse a ProBúsqueda y poder aportar también, si ellos se sienten ante cualquier duda sobre su identidad, específicamente en el contexto del conflicto armado, acercarse a ProBúsqueda y aportar también con su muestra de ADN? ¿Puedes comentarnos, según tu experiencia, por qué crees que es fundamental eso? Bueno, y yo pienso que es fundamental porque es nuestra historia, es nuestro país. O sea, si nosotros no hacemos nada por eso, nadie va a venir a hacerlo. Entonces, ahorita se nos están presentando herramientas para que nosotros podamos facilitar. Entonces, yo pienso que sería de mucha ayuda y mucha importancia que la gente realmente, que tienen los jóvenes, que tienen esa inquietud, que de dónde vengo, quién soy, o sea, y que hayan vivido en el contexto del conflicto armado, que se acerquen para hacer los exámenes de ADN. Muy bien. Y poder entonces también comenzar a este proceso de reconstrucción. Exacto. Que tú también llevas adelante. Claro, comenzar con ese proceso de construcción, ese proceso, o sea, porque de gran manera alivia la zozobra tanto de la familia como de uno. Excelente. Como de uno. Magdalena, quiero agradecerte tu tiempo en este espacio de entrevista. Gracias, Eduardo, también por acompañarnos. Ha sido un placer. También a ustedes que nos acompañaron durante este espacio de información. Nosotros hacemos una pausa y es para nosotros también, queremos reiterarlo, importante abordar estos temas que hacen a la historia, pero también hacia el futuro de nuestro país y, por supuesto, apoyar la iniciativa que realizan organizaciones como ProBúsqueda. Hacemos una pausa y ya volvemos.